Buenas tardes, festival espectacular, la comida deliciosa, la combinación de platillos, ¿no? Yo comí un platillo, una carne asada preparada por bolivianos, pero había un chile curado, bien mexicano. La fusión de culturas, bien interesante lo que el Señor está haciendo en su casa, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Porque tú ya estás aquí, Señor, nos esperas con brazos abiertos. Podemos sentir, Señor, tu abrazo. Podemos sentir, Señor, diciendo al Padre, sí, adelante. Gracias, Señor. Unge mis labios, que seas tú hablando en esta tarde, Señor. Toca el corazón de cada persona en este lugar y que tu palabra llegue a cada corazón, Señor. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Terminamos nuestro mes aniversario. Tocamos un tema que a mí me impactó tanto, el de Run to the Roar. Fue la conferencia de varones, persigue al rugido. Y en esta tarde ya quiero titular esta prédica, persigue al león. Persigue a esos temores que te han detenido de alcanzar esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Si el sueño que Dios ha puesto en tu corazón no te asusta, quiere decir que el sueño es muy pequeño. No sé si me escuchaste. Amén. Generalmente los cazadores de leones, bueno, como tienen escopeta van atrás de ellos, ¿verdad? Pero lo que la lógica nos dice es que el hombre, el ser humano corre y el león va atrás del ser humano queriéndoselo comer. Pero uno que es un cazador de leones no se echa para atrás, no se echa a correr y va hacia el rugido. A donde escucha el rugido van. Y no importando el tamaño del problema, de la circunstancia que se presente enfrente, así el problema tenga 500 libras de tamaño, así como esos leones de 500 libras, ellos luchan a muerte por sus sueños. Y es lo que te quiere decir el Señor en esta tarde. Lucha por los sueños que Él ha puesto en ti. Lucha por lo que Él ha depositado en ti. Amén. Hermanos, el segundo servicio, no sé por qué razón, pero siempre ha sido more challenging. ¿Será porque ya comimos? Y siempre cuando comparto en línea yo les digo, dígame amén, levánteme la manita. It's okay to be pentecostal en este segundo servicio. Amén. Entonces si tú estás de acuerdo, di amén, se vale. Amén, gloria a Dios. Y segunda de Samuel 23:20 dice: después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel, mató 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Wow, una oración relativamente pequeña, pero tiene bastante. Estaba nevando. Era un foso, era un hoyo. El león estaba dentro del foso. Benaía brinca al hoyo y mata al león. Parece muy sencillo, pero sabes, se necesita un tipo de coraje, lo voy a llamar un tipo de coraje de 2 de la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Napoleón Bonaparte definió entre 2 tipos de coraje. El coraje regular, cuando pones tus fuerzas pero dices, oh, it's okay, voy a poner mis ganas. O ese coraje donde lo tienes que dar todo, donde tienes que poner tu vida misma. Amén. Ese coraje que te hace levantar a las 6 de la mañana y decirle, Señor, yo voy a ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Señor, yo voy a orar, yo voy a buscar tu rostro, yo voy a buscar tu presencia, Señor. Y tú vas a derretir ese corazón duro que a veces por las circunstancias de la vida se crea en nosotros. Pero voy a responder al sueño que tú has depositado en mí. Amén. Perseguir a un león hasta una fosa en un día con nieve es un coraje. Se necesita un extremo coraje. Un coraje de 2 de la mañana. ¿Qué quiero decir 2 de la mañana? Aquello que no importa, te levantas en la madrugada, te levantas a cualquier hora, pero dices, Señor, yo voy a poner de mi parte, yo voy a haber cumplido lo que tú has hablado para mi vida. Amén. Y una decisión
un riesgo que tomes creyéndole a Dios es el riesgo más grande que has tomado en tu vida, y van a venir cambios a tu vida. Pero ahora, si ese sueño no te espanta, si ese sueño no dices, wow, es muy grande para mí, Señor, ese sueño yo no lo puedo cumplir, no es un sueño de Dios, porque nosotros servimos a un Dios grande. Si tu sueño es como que, I'm just, viviendo, probablemente, lo más probable es que no es un sueño de Dios. Probablemente es que te has acomodado, te sientes cómodo. Imagínate, ponte en los zapatos de Benaía. Está cayendo la nieve sobre de ti. Yo no sé cómo ocurrió esto no es natural. Como te dije, el león empezó a tenerle temor a Benaía. Sea su rostro el rostro que le puso al león, la lanza que levantó, pero el león empezó a correr, y dice que Benaía iba corriendo tras del león, y el león rápido no lo iba a poder alcanzar Benaía, pero sí podía ver las marcas que dejaba sobre el piso. Y ponte a pensar, llegar Benaía y ver ese foso oscuro, el tamaño de fe que se necesita para brincar dentro de esa fosa y decir, Señor, en tu nombre yo conquisto todo león, toda cosa que se levanta contra ti, Señor, que se levanta contra mí, porque yo creo que la promesa que tú me has dado, Señor, es grande. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Matar a un león en una fosa en un día que está nevando le cambió la vida a Benaía. Lo convirtió en el guardia de David. Posteriormente se convirtió en el comandante en jefe de las fuerzas armadas del pueblo de Israel. Dios va a cambiar tu vida. Dios te va a poner en lugares, en posiciones estratégicas. Y no es la posición estratégica detrás la que debe ir tu corazón, sino hacer la voluntad de Dios. No hay mejor cosa que decirle, Señor, yo no quiero vivir mi vida y solamente vivir por vivir. Yo quiero, Señor, alcanzar esos sueños que tú depositaste en mí. Que cuando tú me creaste, que cuando tú pensaste en Benny, Señor, tú dijiste, yo tengo estos planes y propósitos para mi hijo y se van a cumplir. No solamente vivir una vida por pasar el tiempo, por matar tiempo, como decimos en México, solamente mato tiempo, pero escuchar la voz de Dios y responder a ese llamado de parte de Dios. En otras palabras, hermano, hermana, sí, es de valientes. Se necesita valentía. Soy medio gritón a veces, perdóname. Se necesita valentía. Si no hay agallas, no hay gloria. Necesitas pararte en el nombre del Señor. Y esta mañana y tarde el Señor nos ha hablado palabra profética, y yo lo creo. Muchos de ustedes que están aquí, algunos de ustedes saben el sueño de Dios para su vida. Muchos de ustedes han recibido palabras y promesas de parte de Dios y las tienen presentes, y saben que son difíciles de alcanzar porque nacieron en el corazón de Dios y se necesita poder sobrenatural. Pero algunos de ustedes dicen, Señor, yo no tengo ningún sueño. ¿Dónde están mis sueños? La palabra profética del día de hoy fue que el Señor está soplando sobre esos huesos secos, que el Señor en su amor y su misericordia está soplando sobre tu vida. El Señor está soplando porque Él quiere una iglesia viva. Él quiere una iglesia que le dé la gloria a Él. Quiere una iglesia que hace su voluntad. Sí, dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La mayoría de la gente cree que Dios es real, pero pocos viven de acuerdo a esa verdad. Dios nos llama a cortarles la cabeza a esos leones que nos han asustado, que nos han intimidado, que no nos han dejado alcanzar el propósito y las cosas que Dios quiere que hagamos para Él. Escucha bien esto. Cuando estemos delante del Señor, amada eclesía, el Señor no va a decir bien dicho, no va a decir bien pensado, bien planeado. No sé si me estás escuchando. El Señor va a decir bien hecho, buen y fiel siervo.
Yo quiero ser de esos que cuando escuchas la palabra de Dios te alineas a su voluntad. Cuando escuchas que Dios te está hablando, tú le dices: Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Mis pies se van a mover, mis manos se van a mover, mis labios van a hablar, pero quiero hacer tu voluntad. Quiero hablar palabra que viene de Dios. Y que cuando llegue delante de tu presencia tú me digas: bien hecho, siervo fiel. Y sí, es difícil hacer la voluntad de Dios, pero son sueños que vienen de parte de Dios. Y para que se cumplan esos sueños se necesita poder sobrenatural. Gracias, Señor, tú eres bueno. Cada sueño tiene un génesis, un principio. ¿Dónde se inició el sueño de Dios para tu vida? Mientras preparaba este mensaje le decía al Señor, yo oraba por ustedes, por hermanos del primer servicio, del segundo servicio, y el Señor empezaba a poner sus rostros, y el Señor me empezaba a mostrar que hay sueños para su casa, que hay sueños para sus hijos, sueños que nacieron en su corazón, y que Él quiere que tú te levantes como un valiente guerrero y que digas: Señor, se va a hacer tu voluntad. Hay muchas cosas que me distraen, hay mucha distracción alrededor mío, Señor, pero yo voy a poner mis ojos en ti y voy a caminar firme y voy a ir hacia adelante y voy a cumplir el propósito para el cual tú me has llamado. ¿Fácil? No es fácil. Se necesita ser un hombre con coraje de 2 de la mañana, ¿recuerdas? ¿Dónde inició el sueño de Dios para tu vida? Yo era un niño de 8 años y la tía Tere dijo un día, llegó a casa y la tía Tere dijo: todos los niños a la van o la camioneta en la Ciudad de México, y todos los niños obedientes a la camioneta. ¿A dónde vamos, tía? ¿O usted? Vamos. Cuando vimos ya estábamos en una iglesia pequeñita llamada La Hermosa, yo creo que solamente un cuadro de aquí. Y cuando llegamos a ese lugar, el Espíritu de Dios se estaba moviendo en ese lugar, iba silla por silla, lugar por lugar, y el Espíritu Santo iba en orden. Nadie me lo explicó. Un niño de 8 años, ¿cómo iba a entender en un lugar que llega por primera vez que Dios está tocando en ese lugar y que Dios está yendo en orden? Y que cada persona que va tocando es un destino cambiado. Iba hilera por hilera, y yo veía las personas reaccionaban de diferente manera. Y yo decía: Señor, espero mi turno. Ya estaba conversando con Dios. Y llegué a mi lugar y siento la presencia de Dios y trae convicción de pecado a mi vida. Y digo: Señor, yo te necesito, y siento su presencia y su abrazo. Ese fue el génesis, el principio del sueño de Dios en mi vida. A los 12 años, una maestra de escuela dominical me dijo: ven y te preparas para un concurso de oratoria. Qué tan importante, maestras, maestros, que impartes. Tu trabajo no es en vano. Lo que impartes a esos niños, lo que tú hablas, estás marcando destinos. No estás olvidado, no estás olvidada, no estás haciendo un trabajo menos importante, menos visible. Estás haciendo la obra de Dios, porque estás marcando la siguiente generación, así como nosotros también fuimos marcados por aquellos que le creyeron a Dios. Mi maestra me dice: tienes que preparar una prédica de 10 a 15 minutos. Y aunado en ese tiempo tuve un problema en los riñones. Me detectaron una enfermedad crónica, me dijeron: vas a tomar pastillas de por vida. Fui a una campaña evangelística, pasé enfrente, le creí a Dios. Dios me sanó en el momento y me dijo: te pido solamente una cosa, que cualquier lugar que tú vayas, nunca te olvides de dar testimonio de lo que yo hice en este lugar. Dios no es una filosofía, una imaginación. Dios es relacional, Dios está cercano. Mi prédica nunca la voy a olvidar. Fue mi primera prédica, era el camino angosto y el camino ancho, y lo relacioné bastante con lo que estaba viviendo en ese momento. Pero Dios marcó mi vida. Eclesia nació en el corazón de Dios.
en el corazón de un hombre y una mujer que le creyeron a Dios, que llegaron a los Estados Unidos y a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, no se distrajeron de la encomienda que Dios les estaba dando, del sueño de Dios para sus vidas. Pastor Carlos Peñalosa, nunca se me olvida cuando compartía con nosotros que el Señor le había dado una visión donde veía cabezas de personas de todas las naciones. Era incontable. Un sueño que nació en el corazón de Dios para su vida. Un sueño que es un legado para la siguiente generación. Tu sueño no es tu legado. Tu sueño, tu legado es el sueño de las personas que tú estás compartiendo el evangelio, porque el reino de Dios sigue extendiéndose, porque somos una generación que le cree a Dios, porque somos una generación que cree que Dios está haciendo su obra aquí en Eclesia. Una multitud de personas de diferentes naciones que alaban al Señor y le sirven. Así nació en el corazón del Señor en Eclesia USA hace 24 años. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 23:8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. David tenía un sueño grande. Tú vas a ser un hombre de influencia, una mujer de influencia cuando tu sueño es grande. ¿Me estás escuchando? Vas a ser un hombre de influencia en la sociedad, en donde el lugar donde el Señor te coloca, cuando tu sueño es grande. En otras palabras, cuando tu sueño viene de Dios, cuando tu sueño Dios lo ha depositado en ti, entonces vas a ser de influencia. David influenció a estos 37 valientes para que lo persiguieran, para aprender de él. Y Benaías sirvió a David. Cuando como iglesia nos amamos, nos respetamos, servimos unos a otros para que el sueño de Dios se cumpla en nuestros hermanos. De la misma manera Dios trabaja para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta tarde el Señor nos está dando una oportunidad de arrepentirnos. Arrepentirnos de tener sueños pequeños. Arrepentirnos de tener, a veces pensar en cosas insignificantes, dioses pequeños que no son Él. Dios sabe a quién está hablando, ¿verdad? Y nos está retando a creer en el sueño verdadero de Dios para tu vida. Creerle a un Dios poderoso. Para el Señor Jesús no hay imposibles. Él resucitó al tercer día. Él venció a la muerte. Quitó la palabra imposible del diccionario. Escucha, no existe la palabra imposible para Dios. Amén. Y con el poder de tu Espíritu Santo eres capaz de matar a un león de 500 libras y poner tu mirada en el león de la tribu de Judá, que cuando ruge sus enemigos se derriten como la cera. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién? ¿En quién tú confías? La palabra profética en esta mañana fue: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Señor, yo creo que levantas una generación de hombres y mujeres apasionados. ¿Qué te apasiona en la vida? ¿Qué te hace despertar en la noche? ¿Qué te hace levantarte y decir: Señor, te voy a dar lo mejor de mí? ¿Qué te hace pensar en un Dios poderoso? Señor, tú estás depositando, tú hablaste en esta mañana y yo lo creo, que tú estás depositando de tu Espíritu Santo. Tú estás depositando de tu poder, Señor, de un poder, Señor, que nada nos detiene. Que podemos ser una iglesia que Dios gobierne y que el mundo ve. Que por el amor entre nosotros, Señor, las personas vienen a tus pies. Que por nuestro servicio para ti, Señor, desmedido y apasionado, las personas dicen: yo quiero conocer de ese Dios. Yo quiero conocer del Dios de Beni. Yo quiero conocer del Dios de Juan. Yo quiero conocer de ese Dios. Yo quiero probar.
Por eso te dije, tenemos que pedirle perdón al Señor y decirle: perdóname, Señor, por esos sueños pequeños, por esos dioses pequeños que a veces creo. Perdóname, Señor, me arrepiento. Solamente tu poder sobrenatural puede hacerlo, Padre. Solamente tú, Espíritu Santo, cuando vengo a tu casa y digo: creo en un Dios poderoso, pero dentro de mí hay duda, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Padre, perdóname. Perdóname. El padre de David no le vio potencial a David. Llegó el profeta Samuel. Isaí dijo: saquen a todos los hermanos. Para Isaí, David era un pastorcito de ovejas nada más. Los sueños que Dios ha depositado en ti, el depósito que Dios ha puesto en ti, probablemente alguien no lo ve como que valga la pena, ni tu propio padre. Pero Dios, cuando da una palabra, Él la cumple. David mató a un gigante llamado Goliat. Fue un escritor de alabanzas y fue rey de Israel. Pero antes de que esto ocurriera, el Señor depositó un sueño en él. Cuando el profeta Samuel lo ungió como rey de David, como el rey de Israel, estaba depositando un sueño de parte de Dios. Benaía ayudó a David a ser rey porque estuvo en su guardia. David ayudó a Benaía a que sus sueños se cumplieran porque era parte de su guardia, y después fue promovido a comandante en jefe. Una vez más, el más grande legado no es tu sueño, sino la siguiente generación de soñadores a los que tú inspiras a soñar en Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad de tener sueños grandes en Dios, para que nuestros hijos, nuestros jóvenes sean influenciados con sueños de Dios, no con sueños pequeños. Yo soy consultor en informática y viajaba por Estados Unidos, y un día me encontraba en Pensilvania en un hotel, como dicen en boliviano, da lindo. Porque cuando eres consultor, bueno, te dan de comer bien, tienes que dormir bien para que rindas más, gloria a Dios. Pero me desperté, desayuno, un landscaping espectacular, un buffet de desayuno, y estaba ahí yo sentado tomando mi desayuno, preparándome para mi día de trabajo. Y el Espíritu Santo me habló y se me acercó y me dice: ¿qué haces aquí? Le dije al Señor: trabajando. ¿Y tu familia? En Washington. El Señor me empezó a hablar: ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te apasiona? Me apasiona ser el mejor Business Intelligence Consultant en el área de Washington, D.C. Conocer 5 o 6 tecnologías de Business Intelligence, implementarlas en empresas, eso es lo que me apasiona. No me malentiendas. El Señor provee nuestras profesiones. Él nos da para dar de comer a nuestras esposas, a nuestros hijos. Él lo hace, Él es Jehová Jireh. Pero eso no es el punto. El punto es: ¿qué te apasiona? ¿Qué es tu todo? Y le dije: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú me pidas. Yo quiero ir a donde tú me digas que yo vaya. Ese es el llamado de Dios. Y el llamado de Dios sucede cuando tú estás viviendo en tu vida, estás haciendo tu vida. Lucas 5:1 dice la palabra de Dios:
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Yo me puedo imaginar a Jesús pidiéndole a Simón: préstame tu barca, préstame tus recursos, porque está la multitud y quiero predicar. Y diciendo el Señor a la multitud: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Porque ese es Jesús. ¿Qué sueño más grande puede haber? ¿Qué sueño más poderoso puede haber que amar? Cuando Jesús estaba en la tierra, amaba a las multitudes. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús conoce tu caminar. Jesús conoce tus sueños. Jesús te conoce desde que antes fueras creado en el vientre de tu madre. Jesús te ama y su amor te rebasa. Tú no lo puedes comprender. Su amor es tan grande que te rebasa. Y Jesús predicaba a las multitudes, y a Simón le decía: dame tu barca. Porque ponte a pensar, es un Dios tan amoroso. ¿Qué trabajo nosotros en procesos? En el proceso de la vida. A Pedro le dijo: préstame tu barca, con nombre en específico. Quiero usar tu casa. El Señor quiere decirte: quiero entrar a tu casa, quiero utilizar tu auto, quiero utilizar tus recursos, quiero utilizar tu tiempo, quiero utilizar lo que he puesto en tus manos. ¿Me permites usarlo? ¿Me permites usarlo para el reino? Y cada persona, al estar ocupada, el Señor viene y las va a interrumpir. Déjame decirte que, perdónenme los jóvenes, ¿verdad? Pero Dios no solamente está interesado en estudiantes de high school o estudiantes que están en college age. A veces tenemos la impresión que solamente son las personas que Dios puede utilizar en plenitud. Pero Dios está interesado en utilizar tu vida, en la etapa que te encuentres. No eres viejo, no es de que no sirves. Dios, respira. Estamos en época de COVID, respira. Respira conmigo. Puedes respirar. Eres elegible. Tienes vida. Dios ha depositado sueños en ti que Él quiere cumplir. Si tú checas en Hebreos 11, hicieras un estudio, no tengo la edad average, pero si tú hicieras un estudio de los hombres y mujeres de fe, ¿no crees que sale 20 o 25? Son maduritos, ¿verdad? Como dicen en Sudamérica. O ya me inventé una palabra, gloria a Dios. Pero el llamado a seguir a Jesús, hermanos, requiere fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Creciendo como un discípulo de Cristo requiere nuestra obediencia. Él habla y nosotros respondemos: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Yo en el primer servicio puse de ejemplo a mis hermanos que trabajan instalando pisos de madera. Imagínate que es un día largo y vienen de instalar pisos de madera. Están cansados, sudados, ya dieron todo lo que tienen que dar en el día, listos para descansar. Así Pedro se encontraba. Ya había trabajado limpiando las redes. Lo último que quería pensar literalmente es en tocar un instrumento de trabajo. Y que el Señor le diga: Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, es un proceso, ¿verdad? Se había creado una relación. Maestro,
Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Maestro, yo soy un profesional en la pesca. Maestro, yo sé que la pesca profunda se hace en la noche, a mar adentro y con redes especiales. Maestro, yo sé cómo se hace la pesca, maestro, pero porque el maestro me lo está pidiendo, lo voy a hacer en obediencia. Amén. Obediencia a una inconveniencia razonable. El Señor está trabajando en tu vida. El Señor te va a empezar a pedir que hagas cosas que te saquen de tu área de confort, que te saquen donde te sientes tranquilo, donde te sientes cómodo. Amén. Y es cuando tú buscas de Dios, cuando tú sigues insistiendo, que cosas poderosas ocurren. Amén. Cornelio, un pequeño paréntesis, Cornelio era un hombre piadoso, un hombre que oraba, que daba limosnas, y el Señor escuchó su clamor. No te canses de hacer el bien, no te canses de buscar a Dios, no te canses de hacer lo que Dios te pide, no te canses de hacer lo que Dios te está pidiendo y que digas, bueno, pero es que no creo que vaya a haber resultados, pero maestro, tú me lo estás pidiendo. Porque el Señor está produciendo en ti perseverancia, porque el Señor está produciendo en ti amor. Y Cornelio recibió una visitación de parte de Dios. Regreso a mi historia de Pedro. Versículo 6 dice: y habiendo hecho, encerraron grande cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos, no era una pesca común y corriente. Hice una pequeña investigación sobre la pesca, porque obviamente no soy pescador, pero sí vendíamos pescado en la Ciudad de México. Y no es algo sencillo. Mis padres aquí están presentes, ellos lo hicieron por muchos años. Sabemos lo que es manipular pescado, lo que es manipular, lo que es trabajar con vender pescado. Y no es nada fácil. Existe la pesca donde lanzas, vas con tu caña, lanzas el anzuelo. Existe la pesca en un lago donde lanzas una red de un tipo. Pero este tipo de pesca que el Señor Jesús le estaba pidiendo a Pedro era una pesca con una red de trasmayo, con 3 capas de red, con diferentes tipos de granularidad en la red, con 100 pies de largo. Era algo fuerte que el Señor le estaba pidiendo que hiciera a Pedro. Pero Pedro en obediencia le dijo: maestro, porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Y habiendo hecho esto, encerraron grande cantidad de peces y su red se rompía. El versículo 7: entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto me habló el Señor. Cuando tú obedeces al Señor, cuando tú sirves al Señor, las personas alrededor tuyo son bendecidas. La bendición del cielo viene, y no solamente para tu casa, sino para las personas que están alrededor tuyo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero alinearme, porque no quiero detener no solo la bendición para mi familia, sino para las familias que están alrededor mío. ¿Cuántos dicen amén? Y el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Finalmente Pedro se daba cuenta y decía: Señor, me rindo. Señor, no más, me rindo. Tú eres proveedor, tú eres Jehová Jireh, tú provees para mi familia, tú eres Jehová Rafa. En el capítulo anterior, la suegra de Pedro había sido sanada por Jesús. En capítulos anteriores, Pedro había sido ya llamado por Jesús y él había dicho: sí, Señor, lo dejo todo y te sigo. El Espíritu de Dios traía convicción a Pedro, y Pedro decía: Señor, perdóname, perdóname.
Yo sé que aquí en Eclesia somos una iglesia que no solamente hemos visto sanidades, hemos visto el mover de Dios en nuestra vida, hemos visto el poder de Dios moverse en medio de nosotros, hemos visto el poder de Dios en provisión, hemos visto el poder de Dios en sanidad emocional, en sanidad espiritual, en sanidad física. Hemos visto el poder de Dios. ¿Qué más necesitamos ver? Señor, perdónanos, Padre, permítenos alinearnos a hacer tu voluntad. Pero es tu amor, es tu misericordia, Padre, que no te cansas, Padre. No te cansas, Señor, aún viendo cuando hay dureza en nuestro corazón, Señor, cuando hay orgullo y decimos, eso ya lo sé, eso ya lo escuché. Pero cuando Dios nos llama a amar a nuestros hermanos, cuando Dios nos llama a predicar el evangelio, no le obedecemos, no lo hacemos. Por eso te dije hoy como eclesía, le decimos, Señor, tomamos un espacio para arrepentirnos, Padre. Tomamos un espacio para pedirte perdón, Señor. Derramamos nuestras lágrimas delante de ti, Padre. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Queremos hacer tu voluntad. Yo he experimentado en mi vida, hermanos, perdóname, en Sudamérica, una hermana me decía, ¿por qué lloran? Los hombres no lloran. Una hermana, pero yo te digo, hay lágrimas con propósito y hay lágrimas sin propósito. Te voy a explicar a qué me refiero. Sin propósito es cuando dices, pobre de mí, cuando te sientes víctima, estoy triste. Eso yo les llamo lágrimas sin propósito. Pero yo les llamo lágrimas con propósito cuando tienes al Salvador delante de ti. Cuando le dices, Señor, no tengo nada más que pretenderte, Señor, tú todo lo sabes, Padre. Derramo mi corazón delante de ti. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a permanecer firme en el camino, a dar pasos firmes hacia adelante, Señor. No mirando a mi izquierda, no mirando a mi derecha, no comparando, sino solamente haciendo tu voluntad, Padre. Solamente haciendo lo que tú me pides hacer, Padre. Y así como Job le decía en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, me arrepiento de esos sueños pequeños, de esas cosas que me distraen, Señor, de hacer tu voluntad, de hacer lo que tú me pides, Padre. Soy fácil de distraerme, Señor. Perdóname, 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 Señor Jesús. Perdóname, Padre. Versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora llevarás mi palabra. Desde ahora hablarás a las personas de mi amor. Y Pedro ahora entendía, o yo digo medio entendía, porque el amor de Dios nos rebasa en tal manera. Estamos hablando de Juan 5.
En Juan 21, Juan regresa a pescar porque después que crucificaron al Señor pensó que todo se había acabado. Y ese es el amor de Dios, esa es su misericordia, es un proceso. Él te ama y te alcanza en la etapa que estás, en la etapa de tu vida en la que te encuentras. Él te alcanza y te dice: hijo, como hoy nos dijo en la palabra profética, yo soplo vida sobre los huesos secos. Yo soplo vida sobre los huesos secos y toman vida. Y toman vida en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Y la nueva misión de Simón es que desde ahora sería pescador de hombres. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Dios Todopoderoso. El 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Como te digo, este versículo suena muy enfático, dejándolo todo. Pero si tú estudias la palabra en un contexto de todo el evangelio, te das cuenta que Pedro aún estaba en un proceso, porque posteriormente él le iba a negar. Posteriormente unas niñas le iban a decir: oh, tú hablas como el nazareo. Iba a decir: no, me están confundiendo. Pero el Señor lo estaba llamando, el Señor lo estaba limpiando. Y yo sé que el Señor está haciendo esto en esta casa. El Señor está levantando sueños fuertes, imposibles de conquistar humanamente. Se necesita poder sobrenatural para empezar un seminario bíblico, un college, para iniciar 7 iglesias, para tener finanzas saludables. Se necesita poder sobrenatural. Se necesita la unción del Espíritu Santo. Pero para eso el Señor necesita una iglesia dispuesta, una iglesia que le dice: sí, Señor, sí, Padre, despierta los sueños que nacieron en tu corazón para mi vida, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te voy a invitar que te pongas de pie.